Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Haroldo Brito Cruz. Señor Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto. Señor Ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés Aldunate. Señoras y señores ministros y señora Fiscala de la Corte Suprema. Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández. Señora y señores expresidentes y exministros de la Corte Suprema. Señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manó Tapia. Señora Emma Sañartu Covarrubias de Valdés. Señor Subsecretario de Justicia, Juan José Osa Santa Cruz. Señoras y señores ministros y fiscales de la Corte de Apelaciones de Santiago, secretarios, relatores y abogados integrantes de la Corte Suprema. Señoras y señores presidentes y representantes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial y también del Colegio de Abogados. Familiares del ministro Patricio Valdés, invitados especiales, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Esta audiencia pública tiene por objeto que la Corte Suprema, reunida en pleno, rinda homenaje al ministro señor Patricio Valdés Aldunate con motivo del cese de sus funciones. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Brito Cruz, hará uso de la palabra. Permítanme que me adhiera a los vocativos y que solo me dirija de manera muy especial a Patricio y a Emma en esta ocasión. Para mí es un honor referirme al ministro Patricio Valdés Aldunate y a su trayectoria profesional en esta audiencia pública que se celebra solo a estos efectos, para destacar de manera institucional su cese de funciones. Por ello es que les hemos invitado a todos a acompañar a esta Corte y a Patricio Valdés cuando se brinda este acto de homenaje y gratitud. Repasemos brevemente el eminente recorrido de don Patricio, que nos revela no solo sus desempeños profesionales, sino también su personalidad. Patricio Valdés estudió Derecho en la Universidad de Chile, destacándose como un alumno extraordinario, recibiendo el premio al mejor estudiante de Derecho Penal del Instituto de Ciencias Penales. Con fecha 6 de julio de 1970 juró como abogado ante esta Corte Suprema. Dentro de sus méritos laborales, quisiera hacer mención a los siguientes cargos profesionales que ha desempeñado el ministro señor Valdés. Él primero se vincula al mundo privado. Entre los años 1971 a 1975, fue gerente de la distribuidora de publicaciones sudamericana Dipusa Sol Limitada, la que él acostumbra llamar coloquialmente que una época vendía cómics, revistas. También se vincula en esos años a la Sociedad Inmobiliaria de la Sociedad de Fomento Fabril y luego, entre 1975 y 1979, fue gerente general de la Sociedad de Fomento Fabril. Entre los años 1969 y 1973, fue vocal de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Departamento de Santiago, vinculándose por primera vez a la cuestión de los conflictos, a la búsqueda de soluciones entre partes. Por otro lado, durante los años 1976 a 1990 y entre 1993 y 2006, fue consejero de la Honorable Junta General de Aduanas, un cargo en el orden jurídico particularmente importante. Luego fue miembro del cuerpo arbitral de los conflictos del trabajo entre 1985 y hasta 2006. Fue en esa época también director de la administradora de fondos de pensiones Concordia y fiscal entre 1988 y 1990 de la Comisión
Chilena del Cobre. Él viene al servicio judicial como abogado integrante en la Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que sirvió entre 2003 y 2004, y constituye esta designación ya su acercamiento definitivo al sistema de justicia. Durante los años 2005 y 2006 fue árbitro en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio. El ministro señor Valdés se desempeñó con singular prestancia en estos desempeños profesionales que yo he relacionado. Lo que no es enteramente conocido en un área muy especial. Él se destaca y tiene activa participación como delegado patronal en la 9ª Conferencia de Industrias Mecánicas de la Organización Internacional del Trabajo, en la Conferencia Mundial del Empleo y en la Conferencia Internacional de Trabajo de los años 1977 y 1978. Es importante destacar su participación en el orden jurídico como experto en empleo en las segundas y terceras reunión sobre sociedades multinacionales y política social, también de la OIT, celebradas en Ginebra, Suiza, en los años 1976 y 1977. Esto es un aspecto que normalmente no todos conocen del ministro señor Valdés. Hay otro aspecto esencial que yo deseo enfatizar. Además de todo lo anterior, el ministro señor Valdés es ampliamente reconocido en los círculos académicos, destacándose y reconociéndosele como un notable profesor. Se inició en el mundo de la docencia el año 1966, apenas egresado, como ayudante de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, trabajando con los profesores Darío Benavente y Juan Colombo Campbell. Luego, a partir de 1972, desarrolló una carrera extensa como profesor de Derecho Procesal en la misma Universidad de Chile y más tarde en la Universidad Andrés Bello y en la Universidad del Desarrollo. Su atracción por la enseñanza lo lleva también a asumir la docencia de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Escuela de Carabineros de Chile. Fue también director del Instituto Chileno de Derecho Procesal el año 2001 y el período comprendido entre los años 2002 al 2005. Por cierto, es sabido que la pertenencia y dirección del Instituto de Derecho Chileno de Derecho Procesal importa relacionarse a sus miembros con temas de esa clase, de esa especialidad, con particular intensidad. El ministro señor Valdés además cuenta con variadas publicaciones académicas, entre las que destacan nociones básicas sobre la etapa de investigación en el nuevo proceso penal chileno, su contribución en el libro Juicio Ejecutivo, Panorama Actual, las tercerías en la ejecución, los tribunales especiales y el debido proceso, y su trabajo como coeditor de la obra Ensayo Jurídico, en honor a los 50 años de docencia del profesor José Bernales Pereira. Fue en el año 2006 cuando su compromiso profesional de excelencia, como ya adelantaba, lo llevó a desplegar sus mejores cualidades para asumir el cargo de ministro de esta Corte, ocupando una de las vacantes de abogado ajeno a la Administración de Justicia. Durante su desempeño fue integrante y luego presidente de la Cuarta Sala y posteriormente integró la Primera Sala, presidiéndola hasta producirse su reciente retiro. Asimismo, en su calidad de ministro, se desempeñó como consejero de la Corporación Administrativa del Poder Judicial por 2 períodos, 8 años, con singular solvencia. Por otra parte, su carrera se extiende
al Tribunal Calificador de Elecciones, integrándolo desde el año 2012 hasta la fecha de su partida. En este último cargo, el ministro señor Valdés desempeñó una destacadísima participación en los foros internacionales de lo electoral, presidiendo la Unión de Organismos Electorales de América. He entregado estos antecedentes profesionales, desde luego una entrega larga, y doy excusas, porque lo he hecho con la intención de destacarlos, puesto que acreditan la solidez de la trayectoria del ministro que despedimos, y porque estos antecedentes generan el respeto que se le profesa. Ministro señor Valdés, tenga usted la más profunda certeza que en esta Corte su conocimiento y compromiso fueron trascendentes y que quienes integramos el Poder Judicial lo advertimos así, lo valoramos y destacamos ante esta magnífica audiencia con admiración y afecto. Tal trayectoria, diversa e intensa, es un sello diferenciador. En mi criterio importa precisamente lo que justifica la apertura del acceso a este tribunal de abogados no pertenecientes a la carrera judicial. En nombre de la Corte Suprema y de todas y todos quienes integramos esta institución, quisiera manifestarle el más sincero agradecimiento por estos años de servicio, por su dedicación, profundo compromiso y amistad. Muchas gracias. A continuación, el señor presidente hará entrega de la distinción Medalla al Mérito Judicial al ministro homenajeado, don Patricio Valdés Aldunate. Les invito a bajar al hemiciclo. Muchas gracias. A continuación, el señor secretario del Tribunal, Jorge Sáez Martín, hará entrega de un ramo de flores a la señora Emma Sañartu Covarrubias de Valdés. Se invita al ministro señor Patricio Valdés Aldunate a dirigirse a la audiencia. Muchas gracias, presidente. Hago mío todos los vocativos que se han señalado en este momento para los efectos de no repetirlos nuevamente en honor a la brevedad del tiempo. Hace aproximadamente 12 años juré en este mismo salón, por el Dios en quien fervientemente creo, respetar la Constitución y las leyes de la República,
Creo, dentro de mi entendimiento, haber cumplido a cabalidad mi juramento, sin haber faltado jamás a lo que mi razonamiento me indicó, cuál era el verdadero sentido y alcance de la norma que se debió aplicar al caso concreto sometido a conocimiento del tribunal y en el cual me cupo intervenir. Creo que, como todo ser humano, en más de alguna oportunidad me habré equivocado en ello, y cuando así lo vislumbré, en otros casos similares, no tuve la menor duda en rectificar mi posición y así plasmarlo en la pertinente resolución judicial. Es muy importante para alguien como yo, que provenía de un sector externo a la judicatura, ejerciendo activamente la profesión y la cátedra universitaria por alrededor de 40 años, aconsejar en aquella época a las personas que requerían mis servicios profesionales cómo decidía hacerse o llevar a cabo el servicio solicitado, de conformidad a las normas o a las normas jurídicas que uno consideraba aplicable al caso, y constatar, como muchas veces, que ese mismo consejo dado, mirado desde la óptica de la judicatura, podía tener una doble o triple lectura. Es así como en incontables ocasiones un asunto en que dos o más litigantes de absoluta buena fe tenían diferentes apreciaciones, posiciones o tesis sobre el mismo hecho, la magistratura se encontró en definitiva en la obligación de decidir por una u otra. Felizmente, siempre encontré tanto en mis colegas como en los abogados integrantes, especialmente de la cuarta como de la primera sala, las que tuve el honor de presidir en algunas etapas de mi paso por el tribunal, la comprensión y la paciencia que tuvieron para conmigo, iluminándome siempre con su acabado conocimiento e ilustración en las diferentes materias que me tocó conocer y resolver. Decía que pertenezco a este grupo de 5 ministros externos que integran el tribunal, institución que en verdad encuentro muy positiva por razones que serían de muy extensa exposición. No obstante, debo indicar que cuando llegué a formar parte del mismo, solo había sido abogado integrante por muy poco tiempo, 6 meses, sintiéndome acogido por todos los ministros desde el primer día, pero sin tener temor a equivocarme, también me pusieron a prueba desde prácticamente ese mismo primer día, y espero no haberlos defraudado, puesto que creo haber cumplido dentro de mis fuerzas con todos los cometidos que se me encomendaron por el Pleno y los 7 presidentes que dirigieron el tribunal. Es así como recién llegado, y si se me permite la licencia, aplicando el viejo refrán de pajarito nuevo, se me nombró visitador de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, tarea no menor por la cantidad de tribunales que tiene bajo su control, pero con la colaboración y comprensión de todos sus integrantes pude llevar a cabo con éxito la comisión, especialmente con la gran ayuda de la presidenta de la época, ministra Gabriela Pérez Paredes. En paralelo, se me nominó por el Pleno como consejero de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, cargo que desempeñé por alrededor de 8 años, bajo la presidencia de los ministros Enrique Tapia, Urbano Marín, Milton Huica y Rubén Ballesteros, función poco conocida fuera del Poder Judicial, pero de gran trascendencia. En el ejercicio del cargo, el Pleno de la Corte, a raíz del terremoto del año 2010, me puso a cargo de la supervigilancia y reconstrucción de alrededor de 203 locales judiciales que sufrieron graves deterioros o su destrucción total, ubicados en el territorio de las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción y Temuco, recorriendo minuciosamente en varias oportunidades toda la extensa zona afectada,
con el objetivo de tomar medidas y soluciones en conjunto con la corporación administrativa, con la finalidad que siempre nuestros usuarios pudieran acudir a la jurisdicción. La verdad que además de constatar daños materiales, nos tocó llevar alivio tanto material como espiritual a una cantidad impresionante de abnegados funcionarios de los tribunales afectados, quienes además sufrieron en carne propia los embates de la naturaleza. Por último también, a los pocos días de mi ingreso a la Corte como presente griego, se me nominó a cargo de la reforma laboral, reforma que se encontraba a puerta de entrar en vigencia en todo el país y se temía fundadamente que produjera el mismo caos o similar el que resultó después del inicio de la reforma de los tribunales de familia, situación que me había tocado sufrir en carne propia cuando ejercía la profesión. Ahora, permítaseme una licencia. Cuando llevaba como una semana en este nuevo cometido, me llamó el presidente Tapia y me dijo, comillas, hoy en la tarde tengo que ir al Senado, acompáñame, cierre comillas. Partimos y se encontraban presentes en dicha comisión, además de los miembros de la misma, la mayoría de los abogados laboralistas de nota de Santiago, especialmente los de las respectivas asociaciones, y los ministros de Justicia y Trabajo y Previsión Social de la época, señores Solís y Andrade, respectivamente. Se discutía que no estaban claros los procedimientos de jueces requeridos, así como la participación de abogados en los procesos, ni la cantidad de tribunales. Se me ocurrió indicar que si había tanta confusión, ¿por qué no se hacía lo mismo que con la reforma procesal penal, que como sabemos entró en vigencia paulatinamente en la República, pero que está consciente que había un problema constitucional porque Chile no es un Estado federal, pero que sin embargo se podía buscar una solución intermedia modificando leyes para que ciertos procedimientos entraran antes y otros después en todo el país. En fin, lo que se proponía tenía por objeto postergar de alguna manera la vigencia para evitar lo que yo consideraba un caos, sin vislumbrar en ese momento el resultado que a la postre tuvo mi intervención. El ministro Andrade y los abogados laboralistas quedaron estupefactos, indicando en forma firme y fuerte que los trabajadores no podían esperar y lo planteado por mí era una utopía. Sin embargo, el ministro Solís captó el mensaje e insinuó estar de acuerdo con lo expresado por mí en la misma reunión. Resultado, se modificó la Constitución prácticamente en un mes, estableciéndose en forma genérica que las normas sobre organización y atribuciones de los tribunales, así como las que regulan un sistema de enjuiciamiento, podrían fijar fechas diferentes de entrada en vigencia en las diferentes regiones, no pudiendo ser el plazo superior a 4 años, norma que se insertó como permanente en nuestro cuerpo constitucional. Con esta norma en plena vigencia, me correspondió conversar con el ministro Andrade, con quien, dentro de amables negociaciones, se llegó a que la reforma entrara en plena vigencia en forma paulatina. En un comienzo, solo en las regiones de Atacama y Magallanes, pudiéndose así solucionar por vía legal, al analizar su implementación práctica, algunas situaciones, como por ejemplo la creación de los tribunales denominados bicéfalos, así como otras deficiencias. A mi juicio, todo ayudó a que la reforma no haya tenido mayores problemas en su implementación hasta esta fecha. Aparte de todo lo anterior, me correspondió por fuerza del destino integrar el Tribunal Calificador de Elecciones por 6 años como su presidente, tribunal incomparable en el mundo por la forma o el modo de su gestación. Este órgano del Estado goza de gran prestigio interno y externo por su grado de independencia, no obstante que por su competencia normalmente está resolviendo problemas de trascendencia política en el ejercicio de este cargo, en su nombre y representación, me correspondió en 2 ocasiones proclamar a los 2 últimos presidentes de la República. Pero para mí, lo más importante en esta oportunidad es poder expresar el verdadero cariño
que se fue creando en mi espíritu para con ustedes, mis colegas, no obstante nuestras legítimas diferencias, y también para con muchos otros que ya no están en la Corte o que han partido al más allá, para quienes no tengo más que una inmensa gratitud, lo mismo que para el resto de los funcionarios de todos los ámbitos, sin excepción, tanto de la Corte como el Tribunal Calificador de Elecciones, la Corporación Administrativa, de las Cortes de las cuales fui ministro visitador, como lo fueron las de Santiago, Chillán, Antofagasta, Copiapó, Coyhaique, Punta Arenas y Puerto Montt. Y muy especialmente para quienes me tocó conocer como relatores, personas extraordinarias y abnegadas, sin el aporte de las cuales creo no haber podido desempeñar mis funciones a cabalidad. En resumen, me voy con la convicción que el balance final es positivo y enriquecedor para mí. Estoy seguro de haber recibido mucho más de lo que entregué dentro de mis limitaciones humanas, especialmente cuando debieron soportar mis ligerezas de genio o alguna expresión o comportamiento inadecuado, de lo cual les pido a todos mis más sinceras disculpas. No puedo dejar pasar la oportunidad de rendir un homenaje a mi mujer. Sin su paciencia, apoyo y comprensión, estoy seguro que no podría haber desarrollado mis funciones como corresponde. Lo mismo a mis hijos y maravillosos nietos, que en definitiva constituyen la proyección de mi existencia. Créanme que me voy con una inmensa pena, pero por otra parte feliz por haberlos conocido y haber compartido parte importante de mi vida con todos ustedes, a los que siempre llevaré en mi corazón. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de la audiencia, se le pone término. Y ahora todos podemos saludar al ministro. Muchas gracias. Además, invitamos a todos los asistentes a concurrir a un cóctel a realizarse en la primera sala de la Corte Suprema. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.